La Democracia Cristiana elegirá durante este sábado al candidato presidencial del partido. Claudio Rego y Jimena Rincón son los postulantes que esperan representar a la colectividad en las primarias de la Concertación en junio. Bueno, y para profundizar en este tema, tomamos contacto con Jorge Navarrete, abogado y columnista político, y además también quien está participando en el comando de Claudio Orrego. Muchas gracias por atender nuestro llamado. Buenas tardes, Sergio y Viviana, mucho gusto. Jorge, me gustaría partir porque se ha hablado muchísimo de la señal política que está dando la Democracia Cristiana con estas primarias, un ejercicio obviamente que invita a la ciudadanía a participar, pero para muchos hay que estar atentos con cuánta es la gente que va a participar en este proceso, porque finalmente es ahí donde se le va a entregar o no validez. ¿Es tan así, según tu parecer? A ver, evidentemente, Viviana, lo que todos quisiéramos es que el único partido que elige su precandidato a través de un proceso participativo, abierto y democrático como este, constituyera además una fiesta masiva en la cual votará mucha gente. Y por lo tanto estamos esperanzados en que así ocurra. Pero sería bueno recordar que en la primaria más emblemática de la elección municipal, la que enfrentó a Josefa Errázuriz, ella sacó 3.000 votos y muchos al principio dijeron que eso era muy poco y sin embargo sirvió como un mecanismo no solamente para debatir ideas, promover un nuevo liderazgo y terminó triunfando frente al ex coronel Lavé, que era casi una cordillera de los Andes en Providencia a estas alturas. Y por lo tanto es cierto que es importante que voten muchas personas, pero el solo hecho de hacer este ejercicio me parece ya una cuestión que tiene mucha valía. Ahora, Jorge, ¿cómo va a quedar la relación interna de la Democracia Cristiana una vez concluido este proceso? Se lo planteo porque obviamente aquí hubo personalidades que apoyaron a uno y a otro candidato. Una vez que concluya este proceso, ¿cómo van a quedar estas relaciones internas de la Democracia Cristiana? A ver, toda contienda, Sergio, genera siempre algún grado de molestia, ruidos, malos entendidos. En este caso en particular yo quisiera destacar que más allá de debatirse con pasión, con mucho entusiasmo y a veces en forma álgida, hemos tenido una campaña impecable desde el punto de vista de las maneras. Tanto Jimena como Claudio han hecho particulares esfuerzos para que al interior de sus propios comandos y en el discurso público se traten de mantener la forma y la fraternidad propia de un partido político. Recordemos que esta es una elección interna que después probablemente va a haber que hacer también un esfuerzo por reconstituir esas confianzas y enfrentarse a quien sea el candidato ganador en la primaria de la oposición junto a Michelle Bachelet, Andrés Velasco y los otros candidatos que se inscriban y por lo tanto estoy más bien tranquilo respecto de que eso se vaya a dar en términos más bien pacíficos. Perdón, ¿va a ser importante que el candidato perdedor reconozca tempranamente esta condición? Por supuesto, Sergio, hemos luchado tanto para que haya un proceso de primaria, contra muchas opiniones incluso internas del Partido Cristiano, que creo que sería un gran error, una mezquindad y una pequeñez el hacer algo parecido a ese niño que perdiendo el partido se quiere llevar la pelota para la casa. Creo que además hay un ejemplo democrático que nosotros tenemos que sustentar hasta el final del proceso y no me cabe la menor duda que tanto Jimena como Claudio, cualquiera sea el resultado, no solo van a ser los primeros en reconocer el triunfo del adversario, sino que además con mucho entusiasmo van a sumarse a la campaña de quien resulte ganador. Jorge, quien gane hoy tiene un desafío bastante importante por delante, que es en el fondo avanzar en lo que son con miras a las primarias de la oposición el 30 de junio. Cuando hay una candidata como la expresidenta Michelle Bachelet, que tiene una adhesión tan alta, donde hay también candidatos independientes quienes están dentro de las segundas opciones, y que hoy por hoy los candidatos de la Democracia Cristiana no marcan mucho, están en 2 y 1 punto. El desafío es aún mayor, sobre todo pensando en que hay algunas voces ya que han planteado que se pudiesen dar situaciones, como ha sucedido en otros años, en que finalmente se termina bajando esta candidatura para evitar polemizar y finalmente entregarle un apoyo a uno de los partidos importantes dentro de la Concertación, a quien puede ser su figura presidencial que tiene más chances de poder ganar. Viviana, es una cuestión que efectivamente ha estado instalada sobre la mesa, pero yo quisiera hacer 2 distinciones que creo que son importantes. Primero,
Las encuestas mostraron en la última elección municipal que son un mecanismo de predicción mucho menos seguro que el que pensábamos. Y yo creo que en el país en general vivimos una cierta tiranía en las encuestas, y creo que si hay algo que le falta a nuestra política, además de competencia, es esperanza, es espíritu, es principio, y tratar de alterar la realidad y no allanarse a ella. Y en segundo lugar, creo que además la candidatura de la democracia cristiana viene también a refrescar este espíritu al interior de la concertación, donde debe haber un equilibrio. Yo, tanto cuando he escuchado a Jimena como Claudio, esta es una campaña en la cual se viene a sumar y no a restar, a mostrar un matiz al interior de la centroizquierda que tiene que ver con el electorado más moderado, más de centro, y no me cabe la menor duda que eso va a ser una contribución al proceso, incluso en el evento en que Michelle Bachelet salga triunfadora. No hay una razón más esencial de existir de un partido político que no sea ver representada su idea en el espacio público a través de un liderazgo. Renunciar a eso es renunciar a la esencia misma de lo que tiene que ver con esta actividad, y por lo tanto, tanto Jimena como Claudio, cualquiera de los dos que resulte ganador, estoy seguro que va a llegar hasta el final, al 30 de junio, haciendo una campaña digna, decente, bonita, y mostrando que este es un partido que todavía tiene algo muy importante que decir en la política chilena. Y a tu parecer, ¿tú crees que esto está interiorizado en toda la democracia cristiana? Si finalmente el que gane en el día de hoy tiene que continuar sí o sí, porque finalmente si es que hay, por ejemplo, algún tipo de presiones o algún tipo de conversaciones o negociaciones que se dan siempre en este tipo de situaciones previas, análisis a las elecciones, alguno de los dos decía finalmente no continuar porque finalmente podría dejar todo este proceso en nada, si es que fuese así. Efectivamente, poco sentido tendría haber hecho una primaria de esta naturaleza, movilizar esta cantidad de gente para después que el ganador, por cualquier circunstancia, tomara la decisión de no seguir adelante. Las presiones van a seguir. Hay muchas personas al interior del Partido Cristiano que no ven con buenos ojos este proceso, y sin embargo creo que hemos sido persistentes y convincentes de que esto es una cuestión importante. Lo que a mí me molesta a rato, y te lo digo con harta franqueza, es que detrás de esas quejas o de esos resquemores se trate de poner el bien común del Partido Cristiano, cuando en realidad lo que uno ve aquí es más calculadora e interés particular, y es proteger algunas posiciones de privilegio y algunas prebendas que creo que legítimamente se han ganado, pero si hay algo que tiene completamente destruida la política es la falta de competencia. Y en la medida que esto se airee, que se refresque, que haya igualdad de oportunidades para los competidores, vamos a tener mejores representantes también al Parlamento. Y no hay ningún galón, condición ni antigüedad que exija o permita que alguien no se someta a estas reglas del juego. Ahora, Jorge, en esta falta de competencia de la que tú hablabas, y ya en el día en que se está realizando la competencia entre Jimena Rincón y Claudio Orrego, ¿cuál es la diferencia sustancial que hay entre uno y otro candidato, considerando, por supuesto, que tú eres asesor de uno de ellos? Sí, Sergio, a ver, voy a tratar de evitar contestarte esa pregunta, porque creo que el día en que estamos realizando este proceso y esta hora, el que yo, incluso tratando de ser muy objetivo, aprovechar esta tribuna para mostrar cuáles son las ventajas de un candidato respecto a otro, me parece que altera un poquito las reglas del juego. Yo, por razones obvias, estuve y estoy en la candidatura de Claudio Orrego, él ha esbozado públicamente cuáles son las razones por las cuales muchos de nosotros adherimos a ese proyecto, pero tengo el mayor de las consideraciones y respeto por Jimena, y creo que este es el momento de escuchar a los ciudadanos más que los dirigentes o quienes adherimos a ello sigamos explicando lo que ya tuvimos largamente oportunidad de explicar, partiendo justamente en un debate que gentilmente CNN inauguró y después el resto de los canales de televisión se sumó. Yo te lo pregunto, Jorge, porque en algún minuto y en el análisis que se realizaba era que si ganaba Claudio Orrego iba a ganar esa democracia cristiana más tradicional, más arraigada en el mundo demócrata cristiano. En cambio, Jimena Rincón se había presentado como una candidata, en cierta forma y entre comillas, quizás dentro de la democracia cristiana, como más liberal. Yo creo que efectivamente en punto a la mal llamada agenda valórica, porque creo que no hay nada más valórico que la pobreza, que la indigencia, que la desigualdad, pero en torno a cuestiones como el matrimonio homosexual, como el aborto y otras, efectivamente se plantearon algunas diferencias. Ahora, creo que es una caricatura presentar a un candidato como parte del establishment y a otra como la niña rebelde. Yo creo que tanto Claudio como Jimena han hecho una campaña seria, han tratado de poner las propuestas sobre la mesa,
mesa, y el hecho de que algunos senadores o diputados, alcaldes o concejales estén con uno y con otro, es la demostración más viva de que esto es una elección competitiva, abierta, y también que cuando esta concluya probablemente todos los militantes, los adherentes y las personas que votaron van a estar detrás de quien resulte ganador. Los matices de esta campaña han sido interesantes, pero no lo suficientemente fuertes ni dañinos para evitar que el día de mañana, cualquiera sea el candidato perdedor, insisto, se ponga detrás de la decisión que mayoritariamente tomaron los ciudadanos. Jorge, procesos como como el que se está dando en el día de hoy, ¿se debiesen también repetir, por ejemplo, en el tema de las parlamentarias, de la decisión de quién representa o no por ejemplo, a una circunscripción senatorial o también en los distintos distritos? Porque, claro, se puede estar un ejemplo bastante importante desde el punto de vista de las candidaturas presidenciales, pero al parecer hay cierta reticencia en otros aspectos, porque se ha señalado que quien ya está seguro en un cupo, por ejemplo, no debiese tenerlo asegurado. ¿Qué es lo que sucede ahí desde el punto de vista también de entregar una mayor participación en otros ámbitos que no tan solo tienen que ver con las presidenciales? Así es, mira Viviana, mientras nosotros no logremos modificar el sistema nominal, digámoslo con franqueza, el gran escollo que enfrenta un candidato no es la elección popular de noviembre en este caso, sino la nominación de su partido. Y por lo tanto el que se abra esa decisión, un proceso de primaria, lo que hace es introducir no solo competencia, sino que permite mayor participación de los ciudadanos para designar los candidatos que en definitiva van a estar en la papeleta. Recordemos que se aprobó una ley para la próxima elección presidencial y parlamentaria. Vamos a tener un proceso de primaria voluntario pero vinculante, financiado por el Estado y organizado por el Servicio Electoral. Yo sí me hubiera gustado que la sola decisión de adoptar o no primaria no hubieran sido entregadas solo a los consejos generales de los partidos, sino que también se hubieran establecido mecanismos a partir de un número de diputados, de alcaldes, de militantes que permitieran forzar este procedimiento. Creo que es un paso en la dirección correcta, pero sin duda todavía insuficiente. Hay muchas cosas que tienen a nuestra política completamente paralizada. No solo el sistema electoral, la falta de financiamiento público, para que las lucas no sean lo relevante, sino que la capacidad de seducción, de testimonio, las propuestas, el tema de los conflictos de interés, probablemente mirar los periodos de reelección. Hay un conjunto de reformas que tarde o temprano tenemos que acometer, porque aunque esto no es un tema muy sexy muchas veces para los ciudadanos y no está en los primeros lugares de la encuesta, la política es una cuestión relevante y no hay otra forma en que las sociedades hayamos encontrado para organizarnos que no sea a través de este sistema, y por lo tanto tenemos que invertir en mejorarlo y ganar mayor credibilidad y confianza en los ciudadanos. Bien, abogado Jorge Navarrete, vamos a seguir, por supuesto, atentos al desarrollo de estas primarias en la democracia cristiana. Agradecemos el contacto con CNN Chile. Buenas tardes. Muchas gracias, Jorge. Sergio Viana, muchas gracias. Hasta luego.